Hola, mi nombre es Gisela Bravo, soy estudiante de tercer semestre de Derecho de la Corporación Antonio José de Sucre. A continuación les estaré sustentando mi parcial de Derecho Comercial General 1. Y básicamente trata de un caso en el que el profesor nos plantea y nosotros debemos responder a las preguntas. El caso dice así: Don Rodrigo Pérez es un comerciante del sector. Escuchó que como comerciante debía no solo estar matriculado, lo cual hizo hace una semana, sino que también debe inscribir los actos, libros y documentos de comercio. Llega a su oficina de abogados haciéndole las siguientes consultas: ¿qué es un libro de comercio? ¿Y por qué deben inscribirse? ¿Qué libros se inscriben actualmente en la Cámara de Comercio? Bueno, el artículo 49 del Código de Comercio nos dice claramente qué son los libros de comercio. Esto nos dice que los libros son documentos utilizados para determinar las obligaciones en efectos legales de una empresa. La finalidad de ellos es llevar una contabilidad en forma uniforme y organizada. Es decir, todo aquel conjunto de información sobre la realidad económica, los resultados, los costes y la situación patrimonial de una empresa. En la Cámara de Comercio actualmente se inscriben los libros de registro de socios o acciones, las actas de asamblea y juntas de socios. Sin embargo, pues este mismo artículo en su último numeral deja la puerta abierta para todos los actos que la ley haga obligatoria su inscripción, es decir, que esta lista no es taxativa. O sea que pueden crear nuevos, se pueden crear pues nuevos bueno, ¿qué actos debe inscribir un comerciante y en dónde? Según el artículo 28, inciso 5, los actos que se pueden inscribir son todos aquellos el cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante. Se debe inscribir en la Cámara de Comercio o en una instrucción judicial. Las inscripciones se aprobarán con el certificado expedido por la Cámara de Comercio o falta este por la inspección judicial, practicada al registro mercantil, de acuerdo con lo establecido por el Código de Comercio. Bueno, la tercera pregunta dice: si don Rodrigo Pérez nombra un representante en Cartagena, ¿dónde debe inscribirlo? ¿En Sincelejo o en Cartagena? En ambas partes, porque si necesitan algún registro del representante en Cartagena, ahí mismo lo pueden encontrar. De igual manera, si el caso se presenta en Sincelejo, si necesitan un registro en Sincelejo, aquí mismo se puede encontrar. La pregunta: artículo 28 del Código de Comercio, ¿qué otra disposición normativa señala los libros, actos y documentos? Enuncie al menos 10 actos que se encuentren por fuera del artículo 28 enunciado. Bueno, aparte del artículo 28 existen otras disposiciones normativas que señalan los actos y los documentos, que es el artículo 29 del Código de Comercio. Pues yo tengo las 10 aquí que saqué como tal y pues las voy a leer. La primera es la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. El segundo es la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Como tercero tengo las empresas de seguro y las actividades aseguradoras. Otro sería las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualquiera que fueren la vía y el medio utilizado. Otro sería las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Pues tengo otra que dice que el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos. Pues ya voy a dejarlo. Dice la pregunta 5: ¿está permitido en Colombia llevar los libros electrónicos magnéticos para fines contables?
¿Qué marco normativo regula ello? Bueno, sí están permitidos. Pues el marco normativo que regula es el artículo 56 del Código de Comercio, el cual dice que los libros podrán llevarse en archivos electrónicos que garanticen en forma ordenada la inalterabilidad, la integridad y la seguridad de la información, así como su conservación. El registro de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Como sexta pregunta tenemos: ¿en qué idioma y bajo qué sistema se lleva la contabilidad en Colombia? Artículo 50. Bueno, la contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano. Esto nos dice el artículo 50. Por el sistema de partida doble en los libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a la reglamentación que expida el gobierno. Bueno, en el artículo 51 tenemos que harán parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios. ¿Qué, como tal pregunta tenemos, qué es un inventario y cada cuánto se hace? Bueno, un inventario es la relación ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o pertenencias que constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa. Bueno, lo más adecuado es hacerlo cada 2 o 3 meses. Entre más se realicen inventarios, menor probabilidades hay de errores en una empresa. Como novena pregunta tenemos: explique detalladamente qué es un balance general. Bueno, un balance general es un documento contable que indica la situación económica y financiera de una empresa en un momento concreto. Para esto se estructura en base de 3 principios: el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo, que es todo lo susceptible al uso del dinero, su cambio o la venta de cosas. El pasivo, en cambio, son las obligaciones económicas que tiene la empresa, o sea, las deudas, los préstamos y las compras. Y el patrimonio es pues el informe contable que refleja los patrimonios de una persona, los bienes que esa persona tenga. Bueno, como décima pregunta tenemos: don Rodrigo decidió registrar las operaciones mercantiles de ayer, hoy en la tarde, después de hacer registrado las de esta mañana. Explique si existe algún inconveniente jurídico por ello. Según el artículo 53, inciso 1, sí existe un inconveniente jurídico. El artículo establece que los libros se asentarán en orden cronológico y que las operaciones mercantiles pueden influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que los respalden. Por este motivo, don Rodrigo, al momento de registrar las operaciones mercantiles del día de ayer, en ese caso iría en contra del orden establecido. ¿Cómo se llevan? Y de un ejemplo de comprobantes de contabilidad. Bueno, los comprobantes de contabilidad son documentos que se enumeran consecutivamente para fines de registros y control de cada una de las operaciones de la empresa. Son importantes para las cuestiones contables, administrativas, legal y fiscal de una empresa. Deben elaborarse en idioma castellano con base en los documentos de soporte, indicando la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones y numerarse en forma consecutiva. Su codificación se hará de acuerdo con el catálogo de cuentas del ente público. Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por medios manual, mecánico o electrónico y conservarse de manera que sea posible su verificación posterior.
Pues aquí tengo un pequeño ejemplo sobre los comprobantes de contabilidad. Aquí tengo uno. Aquí no se logra ver bien, pero básicamente es una hojita en la que nos pide el código, la cuenta y el detalle, los parciales, el debe y el haber. ¿Puede don Rodrigo, en calidad de gerente de su empresa, desechar toda la correspondencia por considerar de poca importancia? Don Rodrigo no puede desechar la correspondencia de la empresa porque su deber es conservar con arreglo la ley, la correspondencia y además documentos relacionados con sus negocios o actividades. Esto lo podemos encontrar en el artículo 19 en el inciso 4 del Código de Comercio. Explique para qué son las hojas removibles o tarjetas y su uso habitual. Bueno, el artículo 56 del Código de Comercio dice que las hojas removibles o tarjetas sirven para garantizar de forma ordenada la inalterabilidad, la integridad y la seguridad de la información, así como su conservación. Otra pregunta: ¿cuáles son las prohibiciones sobre los libros de comercio y qué consecuencias tiene el comerciante por su violación? Bueno, en el Código de Comercio nos dice que en el Código de Comercio, artículo 57, nos dicen las prohibiciones de los libros de comercio. Y dice, voy a leer 2 o 3, las más básicas, que es alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que estos se refieren. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o continuación de los mismos. Otra sería hacer interlineación, raturas o correcciones en los asientos. También sería una borrar o tachar en todo o en parte de los asientos. Puede ser una. Bueno, nos dice el código que es una de las. La otra pregunta que sigue es: ¿por cuánto tiempo se debe conservar los libros y papeles del comerciante? ¿Cuál es su condición para destruirlos? Aquí dice que el artículo 60, el artículo 60 nos dice que el tiempo en que deberían ser conservados los libros y papeles del comerciante es cuanto menos por 10 años, contado desde el cierre de aquellos o la fecha de último asiento, documentos o comprobantes. Transcurrido este lapso podrán ser destruidos por el comerciante. Transcurridos los 10 años ya pueden destruirse. Dice la pregunta número 16: ¿quiénes pueden examinar los libros y papeles del comerciante? Según el artículo 61, los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante un orden de autoridad competente. La siguiente pregunta dice: ¿quiénes pueden ordenar la muestra de los libros del comerciante? El artículo 63 dice que quienes pueden ordenar las muestras de los libros del comerciante son los funcionarios de la rama jurisdiccional y ejecutiva del poder público. La pregunta número 18 dice: ¿cuál es la consecuencia jurídica de que el comerciante no exhiba sus libros si se le ordena una autoridad? Bueno, la consecuencia jurídica que tendrá, según el artículo 58 del Código de Comercio, serán sanciones por multas hasta de 10.000 salarios mínimos legales vigentes. La última pregunta dice: enuncie el valor probatorio. Los documentos y libros del comerciante son plena prueba. El artículo 66 dice:
El examen de los libros se practica en las oficinas o establecimientos del comerciante y en presencia de esto o de la persona que lo represente. Presencia del comerciante o de la persona que lo represente, está claro. El juez o los funcionarios hará constar los hechos y además del estado general o de los libros con el fin de apreciar si se llevan conforme a la ley y en consecuencia reconocerle o no el valor probatorio correspondiente. Este es mi parcial. En plataforma subo mi trabajo escrito y